Entonces les había mencionado la cita bíblica, Filipenses capítulo número 4, del 6 al 7, que nos decía: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El tema del mensaje para esta noche, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es el siguiente: el afán, la oración y la paz de Dios. Repito, el afán, la oración y la paz de Dios. Y bueno, vamos a comenzar primeramente a comentar algo que a mí me llama mucho la atención de esta cita bíblica, que en estos dos versículos, ¿no?, de Filipenses 4, 6 y 7, yo puedo divisar o puedo encontrar las tres partes bien definidas del mensaje que hoy yo quiero predicarles. Porque en primer lugar logro identificar en estos dos versículos bíblicos un problema. Y ese problema indudablemente es el afán. En segundo lugar, puedo también encontrar una solución. Y esa solución es la oración. Y en tercer lugar, puedo encontrar un resultado. Y ese resultado es la paz de Dios. Así es que el problema del afán, escuche bien, me lleva a la necesidad de buscar una solución en la oración. Y gracias a Dios, un excelente resultado obtengo por medio de la oración que llena mi corazón con la paz de Dios. Así es que en esos tres puntos queremos basar el estudio del día de hoy. Pero primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el afán. El afán en sí, quiero explicar, no es algo del todo malo o dañino. Yo no sé si usted a veces se ha percatado que nosotros utilizamos la palabra afán para referirnos a nuestra lucha, a nuestro esfuerzo, a nuestro diario trabajo, a los estudios de un joven estudiante. Y sabe que cuando utilizamos esa palabra afán, no lo hacemos de una manera indebida o incorrecta. Pero cuando nuestros afanes son descontrolados, se desbordan y pasan prácticamente como a querer gobernar nuestras vidas, la cosa definitivamente cambia completamente y ese afán se convierte en una causa de problema. Según el diccionario, escuche bien, el afán es un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Repito, de pronto usted puede coger su apunte, ¿no? El afán es un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Eso es lo que el diccionario nos dice con relación a lo que significa la palabra afán. Y les acababa de decir hace un momento, mis queridos hermanos y amigos, que es el responsable de que muchos seres humanos pierdan la paz y la tranquilidad. Cuando nuestros afanes son descontrolados, desbordados, cuando nosotros no somos capaces de poder manejar el afán diario en nuestras vidas, comenzamos a sentir las presiones que él causa y lamentablemente nos hace perder la paz, la tranquilidad, la bonanza. Entonces quiero que comprenda que es muy importante que nosotros podamos comprender y entender perfectamente que debemos de tratar de canalizar correctamente nuestros afanes de cada día. Ahora, este afán del cual yo les estoy mencionando en este momento va a ser precisamente el tema principal, por decirlo así, porque no va a ser el tema único. También vamos a hablar brevemente de la oración y de la paz de Dios. Pero es muy necesario primero comenzar con la primera parte del mensaje, que era el afán como un problema. Entonces vamos a desarrollar la primera parte de este mensaje, el afán, el problema. Mire que Jesucristo en cierta ocasión nos dejó una valiosa enseñanza sobre las principales causas del afán.
Y sabe que esa es una de las enseñanzas que pienso que a mí y a muchos de ustedes les debe de haber quedado grabada y marcada en su vida para siempre, desde el día en que ustedes se convirtieron en cristianos. ¿Sabe por qué? Porque lo que dice Cristo realmente en este Evangelio de Mateo 6, 25, que ya lo vamos a leer, es realmente sabio, extraordinario y muy maravilloso. Por eso es que quiero traerle a la memoria, para comenzar a hablar el tema del afán, la valiosa enseñanza que Jesús nos dejó, por medio de la cual nos explica cuáles son las principales causas de nuestros afanes. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Mateo, les decía, capítulo número 6, del 25 hasta el 34. Tiene como título El afán y la ansiedad. Y damos lectura a la palabra y por favor trate de entender cada cosa que dice este texto bíblico. Por tanto os digo, dice Cristo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y nos pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nuevamente nos pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Vaya reflexionando en cada cosa que dice Jesús. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, según lo que acabamos nosotros de leer y según la enseñanza de Jesús, ¿cuáles son las causas que por lo general producen afán en usted, en mí? En primer lugar, las preocupaciones de la vida, en general, por decirlo así. Repito, las preocupaciones de la vida. Y usted dirá, pastor, ¿cómo qué tipo de cosas? El trabajo. Se ha percatado que a causa de la pandemia hay mucho desempleo. Hay jóvenes, lamentablemente, que inclusive con títulos en la mano no logran alcanzar una plaza de trabajo. Por otro lado, la vivienda. El hecho de aquellos que lamentablemente vivimos pagando renta, ¿no? Y que vemos cómo los días pasan pues muy a la ligera, y cuando nos damos cuenta ya nos toca pagar nuevamente un cierto dinero por la vivienda que tenemos prácticamente como prestadita. Entonces, son dos motivos al menos que menciono para que usted me entienda que este tipo de situaciones que tenemos que enfrentar en la vida son las que producen en nosotros esa desesperación, ese afán, esa angustia. Las cuentas bancarias, ¿no? Los préstamos sobre todas las cosas. El no tener para poder cancelar muchas veces los dineros que estamos adeudando. Son cosas que inclusive a veces a nosotros nos quita el sueño y no podemos muchas de las veces ni siquiera cerrar nuestros ojos y descansar, porque lamentablemente las preocupaciones, los afanes de la vida nos roban la paz y la tranquilidad. ¿Qué otra cosa más también nos preocupa, no? Como las preocupaciones de la vida. Los servicios básicos, el hecho de tener que pagar agua potable, luz eléctrica, servicio de internet, por mencionarle al menos los más principales.
Entonces hay muchas veces que tampoco se dispone del dinero para poder cancelar estos servicios que nosotros recibimos en nuestros hogares. Entonces, todo este tipo de situaciones producen en nosotros afanes. La educación, creo que es otra de las cosas que desesperan mucho a los padres. El hecho muchas veces de no tener dinero suficiente para poderle dar lo adecuado al menos a los hijos. El hecho de no poder tener para la lista de útiles. El hecho de pronto de no poder tener para el uniforme de educación física, el uniforme del diario, el no tener para darle de pronto para que el niño pueda probar o comer algo en el recreo. En fin, podría mencionar un sinnúmero de ejemplos más, pero quiero que me entienda, mi estimado hermano y amigo, que son algunas de las cosas que a nosotros lamentablemente a veces nos roba la paz, la tranquilidad, las preocupaciones de la vida. Ahora, en segundo lugar, ¿qué más Jesús nos deja en esta valiosa enseñanza de Mateo 6, 25 al 34? Que son causas de afán. La segunda cosa, la comida, porque si se percató, no mencioné el alimento hace un momento. Ahora lo menciono de una forma independiente. ¿Sabe por qué? Porque todos los seres humanos tenemos un abdomen, una barriga, que cruje cuando nosotros tenemos hambre. Es algo a lo cual nosotros no podemos hablarle o tranquilizarla sencillamente con palabras. No creo que podamos decirle al estómago mirándolo, no quiero que sientas hambre y punto. Y él como que automáticamente nos va a obedecer, nos va a respetar. No, sencillamente nuestro organismo perfectamente creado por Dios tiene la necesidad de ser alimentado. Y sabe que Cristo dijo que la comida definitivamente es una de las razones y los motivos por los cuales muchas veces nosotros más nos desesperamos. Sobre todo cuando no ha habido empleo, no ha habido trabajo, no ha habido fuente de ingresos. El padre o la madre de familia se desesperan si tienen hijos y no ven lamentablemente la posibilidad de poner algo delante de la mesa de sus chicos. Eso es muy preocupante y eso lo estresa, lo desespera, lo angustia. Pero sabe que también Cristo, en forma de pregunta, para hacernos a nosotros reflexionar, nos dice, ¿no es la vida más que alimento? O sea, en realidad, estas preguntas que Cristo formula en esta cita bíblica de Mateo 6, del 25 al 34, creo que a todos deben de llevarnos a pensar, pues no. Usted y yo siempre nos afanamos y siempre andamos luciendo, ¿no?, el título de ser hijos de Dios. Y sabe que si nosotros decimos ser hijos de Dios, estamos diciendo que Él es nuestro Padre. Y nosotros somos también padres terrenales. Y usted sabe perfectamente cómo nosotros nos desesperamos por tratar de atender y de velar por el bienestar de nuestros hijos. Y si Dios es nuestro Padre, ciertamente, ¿cómo es que nosotros no nos ponemos a pensar que habiéndonos dado Él la vida, que es el don más preciado que tiene el ser humano, ¿cómo nos va a hacer faltar el alimento? Es realmente algo tan elocuente, tan evidente lo que Cristo pregunta, ¿no? Se dirige a los discípulos, a la gente y les dice, hey señores, despierten, no es la vida más que el alimento. Es como que les está diciendo, si están vivos y saben que mi Padre los creó, ¿por qué ustedes temen de que les va a faltar la comida? Definitivamente, y saben que todavía para que lo entiendan mejor, Cristo les cita un ejemplo y le dice, miren las aves de los cielos, cómo esos animalitos que vuelan, andan de aquí para allá. Ellos no saben efectivamente lo que es trabajar, pero usted ve cómo mi Padre que está en el cielo, les dijo Cristo, las alimenta. ¿Cómo creen ustedes que son la obra más preciosa de mi Padre? Que los va a desamparar, que los va a dejar morir de hambre. Evidentemente, hermano amado, creo que Cristo estaba buscando por todos los medios de que sus discípulos entendieran que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene cuidado de ti, mi querido hermano y amigo, y que tienes que comprender que Él nunca te va
a desamparar, sobre todo si tú, hombre y mujer de Dios, eres una persona de fe que camina en integridad. Él nunca te va a fallar. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir. Y si sus promesas dice que Él es tu proveedor, tu sustentador, es porque nunca te va a faltar. Y la tercera de las cosas que Cristo menciona como parte de los problemas que causan el afán, tiene que ver con el vestido, con la vestimenta, ¿no? Que lamentablemente inclusive ahora podríamos decir que se ha desbordado, ¿no? Con esto de la moda. Porque sabe que es muy lógico y creo que es razonable que nosotros nos afanemos por tener algo que ponernos en el cuerpo. Es necesario. No podemos salir a la calle desnudos. Pero si te percatas en cambio ahora, lamentablemente, cómo el ser humano ha caído en esto tan triste y pero tan lamentable, como lo es, hermano amado, ese afán desenfrenado por tener prenda nueva, cara, como que en realidad ya no estamos nosotros viendo en la vestimenta una necesidad básica, sino más bien algo lujoso. Lamentable es ver cómo personas no quieren vestir con trapos económicos, baratos, o al menos que cuesten un dinero estable, ¿no? Muchos no quieren calzar calzados que sean, qué sé yo, de 10, 15, 20 dólares, porque quieren calzados de marca, ¿no? Quieren el Reebok, el Nike, el Adidas. Y sabe que lamentablemente nosotros nos estamos abriendo de lo central de la enseñanza de Cristo, que nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir con sencillez, con humildad, abandonando la vanidad, que es un pecado tan serio, tan delicado, el orgullo. Pues la misma Biblia dice que desde el cielo el diablo fue arrojado a la tierra por orgulloso, por vanidoso. Y lamentablemente los seres humanos estamos cayendo en ese lamentable error. Vestido caro se pone la mujer, si no, no quiere usarlo. Zapatos caros, si no, no me los pongo. Y sabe que Cristo nos hace entender que nuestro vestido o nuestra vestimenta es la tercera causa de afán en nosotros los seres humanos. Pero asimismo, tratando de hacernos entender, Cristo nos pregunta, ¿acaso no es el cuerpo más que el vestido? Hace un momento nos hizo reflexionar, ¿no? Si no era la vida más que el alimento. Ahora nos hace reflexionar. Y no es el cuerpo más que el vestido. Y si usted se pone a pensar, es una excelente y extraordinaria razón. Porque ¿de qué serviría que tuvieras tú los mejores trapos o el mejor par de zapatos para ponerte si no tienes un cuerpo donde lucirlo? Entonces Cristo realmente un hombre extraordinario, ¿no? Con una facilidad de palabra y un método para llevar a la reflexión a cualquier ser humano, por muy torpe que nosotros seamos. ¿Y sabe qué más también le dice Cristo para hacerlo reflexionar? Miren ustedes los lirios del campo, refiriéndose a la vegetación, a las flores, cómo ellos tampoco trabajan, cómo no hilan, pero vean lo hermoso que lucen, qué tan bien que se ven ellos, tan bien vestidos. Ni aun Salomón les dijo Cristo a los que le escuchaban aquel día, se ha vestido como uno de esos lirios. En realidad, extraordinaria la enseñanza de Jesús para hacernos entender a nosotros que tú y yo, mi querido hermano que me estás mirando, no tienes por qué desesperarte. Confía en tu Dios, en tu Padre. Tú eres su hijo y Él no te va a desamparar nunca. No importa lo difícil, lo dura que sea tu situación. Quiero que sepas que Dios nunca deja de estar al control de tus problemas. Tan solamente espera y confía en Él. Porque en realidad Dios ha hecho cosas extraordinarias en la pandemia y a muchos nos ha demostrado con creces que es capaz de alimentarnos aún sin estar trabajando, hasta con nuestros negocios cerrados. Yo lo viví, lo experimenté y lo puedo predicar con toda libertad y confianza, sin tener prácticamente recursos económicos. Todo el tiempo que pasé encerrado con mi familia,
pude comprobar que en realidad mi padre no miente. Y cuando él dice que se va a preocupar por mí, más que por un ave o que por el lirio del campo, en realidad es porque lo va a hacer. Así es que no tengas la menor duda de que Él está al control de tu problema, al mando de cualquier situación que estés enfrentando. Ahora, el apóstol Pablo, en nuestra cita bíblica de inicio, la de Filipenses 4, 6 al 7, ¿sabe qué también nos decía él? Que no estemos afanosos por nada. ¿Sabe que a mí me asombra mucho la forma y la manera cómo concuerdan casi siempre, por no decir siempre, la enseñanza de Jesús con la de Pablo? Porque se percató que nosotros acabamos de leer una cita bíblica extraordinaria de la enseñanza de Jesús sobre el afán. Y cuando nosotros la comparamos con las palabras de Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, Pablo nos dice a usted y a mí, por nada estéis afanosos, por nada, que no te quite el sueño tus créditos bancarios, que no te quite el sueño la falta de alimentos, que no te quite el sueño la enfermedad, que no te quite el sueño la falta de calzado de vestido. Porque no te olvides que en el cielo tienes un Dios que está muy pendiente y preocupado por ti. Y no debemos de permitir que, a pesar de que el afán sea como parte diaria de nuestra vida, nos quite el sueño, nos quite la paz, la tranquilidad. Confía en Dios sencillamente y espera en Él. La segunda parte de nuestro mensaje, si ya hemos hablado en primer lugar del afán como el problema que encontramos en Filipenses 4, 6 y 7, vamos ahora a ver el segundo punto de la enseñanza, que es la oración como la solución al problema del afán. ¿Sabe qué enseñó Jesús? Jesús nos da en esta cita bíblica de Mateo 6, del 25 al 34, nos da la solución para vencer el afán. Definitivamente. ¿Sabe qué nos dice? Lea por favor San Mateo capítulo número 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál es la solución que da el Señor Jesucristo en este pasaje bíblico de Mateo? Que en primer lugar busquemos el reino de Dios y su justicia. Y en segundo lugar, que todas las cosas que usted y yo necesitemos vendrán como añadidura. Qué extraordinaria solución que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros como hijos de Dios. Si necesitas ayuda, auxilio, cobertura, provisión, sanidad, alimento, calzado, ¿qué es lo que te invita a ser Cristo? Que busques el reino de su Padre, el reino de Dios. Pues Él te promete que todas las cosas te vendrán a ti como añadidura. Pero para poder recibirlas, tienes que creerlo, tienes que tener fe en tu corazón. Y confiar que tu Padre amoroso, que te ama tanto, no te puede desamparar, siempre y cuando te mantengas fiel a Él, a su palabra, a su mandamiento. Ahora, el apóstol Pablo, escuche bien, complementa la enseñanza de Jesucristo con un excelente consejo en la carta a los Filipenses, capítulo número 4, versículo número 6. ¿Sabe qué es el complemento de las palabras de Pablo a las de Cristo? Escuche bien, que hagamos conocer a nuestro Padre en oración nuestras preocupaciones. Esto realmente es algo hermoso, porque por un lado el Señor Jesucristo nos presenta la solución al problema del afán, invitándonos a buscar el reino de Dios y su justicia, para que nosotros podamos recibir las añadiduras. Pablo complementa y dice
que hagamos conocer a nuestro Padre Celestial en oración nuestras preocupaciones. Eso que te agobia, eso que te tiene inquieto, que te ha robado la paz, que en este mismo momento en que estás escuchando esta prédica, aún te mantiene en preocupación, en angustia, en desesperación. Ponle ese problema en oración en las manos de Dios y créele y confía en Él y espera que Él haga la obra que tiene que hacer. Tú y yo como cristianos estamos llamados a hacer nuestra parte, que es la parte más pequeña, pero Dios hace la parte más importante, la parte que es realmente asombrosa y extraordinaria, de convertir aquello que es, escúcheme bien, imposible, en posible. Y cada día, aquellos hombres y mujeres de Dios que están caminando en integridad delante de Dios, creo que están viendo y estamos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Así es que con este hermoso consejo, el apóstol San Pablo nos presenta un complemento a la solución que Cristo nos da. Que hagamos conocer a nuestro Padre en oración nuestras preocupaciones. En lugar de vivir atormentándonos, desesperándonos, quitándonos nosotros mismos el sueño, el descanso, dejando de dormir, muchas veces pasando las noches en vela, sin poder pegar los ojos, mejor arrodillémonos delante de nuestro Dios y conversémosle al Señor lo que nos preocupa. No te olvides que Él es tu Padre y a Él le duele tus preocupaciones y a Él le entristece cuando tú no puedes conciliar tu sueño. Así como cuando nosotros como padres nos desvelamos muchas veces por nuestros hijos, cuando vemos que están enfermos, no pueden dormir, se están quejando, cuando vemos que están teniendo algún tipo de problema, situación difícil, no sabemos nosotros como padres terrenales qué hacer para poder ayudarlo. Imagínate tú cuánto más no hará nuestro Padre Celestial, que ve sufrir a uno de sus buenos hijos. ¿Cómo crees tú que no le va a brindar la mano, que no le va a brindar su apoyo? Seguramente le ayudará de inmediato. ¿Y sabes qué más aconseja el apóstol San Pablo? En Filipenses 4, el 6 al 7, que con una actitud de agradecimiento nosotros podamos en esa oración recibir con fe aquello que le hemos pedido. Nunca te olvides de aquello. Es necesario, mi estimado hermano y amigo, que comprendamos que cuando nosotros clamamos y pedimos algo a Dios en oración, tenemos que tener la convicción, la seguridad de que lo recibiremos. Y si estamos convencidos que lo vamos a recibir, tenemos que expresarle nuestra gratitud. Eso definitivamente es algo que no debe de pasarse por alto. Entonces, esta es la solución, la oración al problema del afán. Jesucristo nos da una bella solución, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas serán añadidas. Y Pablo nos dice que hagamos conocer a nuestro Padre en oración nuestras preocupaciones con una actitud de agradecimiento. Esa es la solución para el problema del afán. Ahora, vamos a ver el resultado, la tercera parte del mensaje de esta noche, la paz de Dios, el resultado que ha ocasionado la solución al problema. Porque es evidente que cuando una persona se encierra en su aposento, en su dormitorio, dobla sus rodillas y le clama al Señor y lo hace intensamente, con devoción, con fe, con amor, es imposible que se pueda levantar angustiado, deprimido, afligido. Estoy convencido que todos aquellos que hemos experimentado este tipo de oración genuina, podemos inmediatamente ser reconfortados por Dios nuestro Padre, dándonos tranquilidad, paz, bonanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros empleamos la oración
como solución al problema del afán, Dios nos regala su paz, la paz de Dios, que es el resultado de haber orado. ¿Qué nos enseña Jesús? Mire, en primer lugar, Jesús nos garantiza que todas las cosas nos serán añadidas. Ese, sencillamente, hermano amado, es el consejo que nos da Jesús y es la promesa que recibimos de Él. Mire lo que dice en 6:33 nuevamente de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mira lo que dice la última parte, que es la más importante. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que si nosotros nos concentramos de lleno en buscar, en servir, en amar a nuestro Dios, y si esa búsqueda la hacemos por medio de nuestras oraciones, pues Cristo dice que todas las cosas que usted y yo necesitemos, dice que nos van a ser añadidas y que no vamos a vivir nunca más afligidos, desesperados, angustiados, afanados, porque Él se va a encargar de proveerla. Por otro lado, Pablo nos asegura que experimentaremos la paz de Dios en nuestro corazón. Porque mire lo que dice Filipenses, capítulo número 4, versículo número 7. Dice la palabra, vamos a leer del 6, para que se entienda mucho mejor. Él dice, por nada estéis afanosos. Y mira lo que nos dice luego, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda forma de oración y ruego, con acción de gracia. Y mira el resultado, dice él, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, tu pensamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y cuando tú experimentas la llegada de la paz de Dios a tu corazón, ya no vas a estar más afanado, ya no estás más angustiado, más desesperado, porque el Señor se ha llevado nuestro afán, el Señor se ha llevado nuestra desesperación, nuestra angustia, y a cambio le ha dejado a nuestro corazón la paz y la tranquilidad que solamente Cristo te puede dar, mi querido hermano, mi querido amigo. Yo quiero concluir el tema del día de hoy de la siguiente manera. Escúchame bien. Cristo nos enseñó que si nosotros, siendo malos, escuche bien, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, pregunto, y Cristo preguntó, ¿no? ¿Cómo nuestro Padre Celestial, que es perfecto, no tendrá cuidado de nosotros? Póngase usted a pensar eso, mi estimado hermano. Si usted y yo, que es padre, o aquellas damas que nos están viendo que son madres, nos desesperamos, nos angustiamos, porque no le falte nada a nuestros hijos, que al menos tengan lo necesario, ¿cómo nosotros podemos llegar a dudar en el cuidado y en la protección de nuestro Dios, que es perfecto, que no comete errores? Si nosotros, siendo malos padres, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo cree usted que su Padre que está en el cielo le va a dar algo malo? A no ser que nosotros mismos lo busquemos por desobediente. Pero Él siempre tiene algo bueno para ti, para mí. El afán, escuche bien, es uno de nuestros enemigos con los cuales siempre tendremos que vivir luchando. Este problema del afán no lo vamos a resolver de una vez y para siempre. Este es un mal universal que a todos los seres humanos definitivamente en algún momento les afecta. Y si nosotros pretendemos decir que cuando vengan nuevos días no vamos a estar preocupados o afanados, estaríamos diciendo una gran mentira. Porque tú sabes, y yo sé perfectamente, que cada día, como Cristo mismo lo enseñó, traerá su propio afán. Lo que tú y yo tenemos que tratar de hacer es luchar contra él todos los días, por medio del consejo que Dios nos ha dado en esta noche a través de su palabra.
que si el afán es el problema, entonces, tú éntrale a la oración como solución. ¿Y sabes qué recibirás en ese nuevo día? La paz de Dios como el resultado de tu oración. Mas gracias, escuche bien, sean dadas a Dios, que por medio de la oración y la búsqueda del reino de Dios y su justicia, recibiremos lo que necesitamos para poder hacerle frente y atenderemos así nuestras necesidades y la paz de Dios llenará nuestros corazones. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ese es el regalo que el Señor quiere entregarte en esta noche. A ti que te encuentras de pronto desesperado, angustiado, quiero que comprendas que yo también soy un ser humano y que me identifico como tú te sientes, porque yo también lo siento y lo he sentido. Pero no estás solo. El Señor Jesucristo está a tu lado y está presto a brindarte su paz. Esa paz que va a aliviar por completo ese afán, esa preocupación, ese miedo que tal vez no te deja tranquilo, no te deja dormir. Espero que mis palabras te hayan persuadido, mi estimado hermano, mi estimado amigo, y que la gracia de Dios añada mucha más bendición a esta palabra. Por favor, inclina tu cabecita ahí donde estás y ora conmigo. Padre, gracias te doy, porque sé que esta palabra ha llegado a nuestros corazones. Yo he sentido, Señor, tu presencia mientras predicaba esta palabra. Me has bendecido a mí, Señor, y sé que has bendecido a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están siendo testigos de esta transmisión por medio del Facebook. Gracias, Señor, porque sé que tu paz les está siendo impartida en este momento en sus corazones. Porque no necesitamos estar al lado de nuestros hermanos para rogarte a ti, Señor, que puedas llegar hasta donde ellos se encuentran y llevarte toda esa preocupación, todo ese afán que lamentablemente, Señor, les ha robado la paz y la tranquilidad. Llénalos, bendito Dios, de tu presencia y que tu Espíritu, Señor, Dios mío, Padre mío, les dé fuerza para que ellos puedan seguir luchando cada día con los afanes que tendremos que enfrentar. Gracias, Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos hoy. En el nombre de Jesús, amén.